Bien, que las citas que vamos a considerar, se las repito, Efesios capítulo 6, a partir del verso 10 al 12, ahí vamos a empezar. Más adelantito, Éxodo 17, a partir del capítulo 8 hasta el 13, y al último en Proverbios capítulo 21, verso 31. Leí acerca de un amigo que tenía que era cazador y le dio por cazar con un arco y una flecha, y me llamó mucho la atención porque es todo un proceso, es todo un concepto el ser cazador, pero además ser cazador con flecha. Y una de las cosas que más me llamaba la atención es que es costoso, era muy costoso, y algo que decía es que la importancia de acertar, porque flecha que se te va, ahí se te fueron $20. Él decía, cada flecha decía que no atinas y que no das y que no aciertas, adiós $20, y otra que se te vaya mal, adiós $20, porque no, y préstemela. Me dice, no, siempre, déjame lo intento. No, es que si no le atinas se te van $20. Y él hablaba, es importante acertar. Cuando me dijo es importante acertar, me acordaba del concepto de la ley. Cuando vemos la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, que regularmente utilizamos una Reina Valera, utilizamos una Nueva Versión Internacional, regularmente vas a encontrar que la palabra ley, tú ves a Jesús y Jesús decía ley. Tú ves a Moisés y Moisés decía ley. Sí, estamos familiarizados con esa palabra, familiarizados. Ley es lo que se debe hacer, lo que se debe obedecer, lo que se obliga. Sí, esa es una de las acepciones de la palabra ley. Cuando nos vas a otras traducciones de la Biblia, no utilizan la palabra ley, utilizan la palabra Torah, y la definición de la palabra Torah es acometer, dirigir el tiro, guía para acertar en el blanco. Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios, los mandamientos, son guía para acertar en el blanco. ¿Por qué? Yo no me acordaba de mi amigo. Porque es importante acertar, porque cuando no aciertas es desperdicio. Fue esfuerzo desperdiciado. La Biblia dice, es como golpear al viento. Un golpe al viento es un golpe infructuoso. Sí te desgastó, pero no tuvo efecto. Sí te cansaste, pero no tuvo efecto. Es importante. No es importante el dar el golpe, es importante dar el golpe correcto, y en el proceso de ser correcto, yo diría el enemigo correcto. El enemigo correcto, aprender a identificar al enemigo y dirigirte hacia el enemigo. Porque de pronto en el proceso te desgastas y te esforzaste, pero ¿sabes qué? O golpeaste el aire o golpeaste lo incorrecto. La carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Sí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y yo quiero resaltar la expresión del verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí? Nuestra lucha, nuestra batalla, tiene que ver con cosas espirituales. Y es importante no confundir al enemigo. Vuelvo a repetir la expresión. No tenemos lucha con sangre y carne. Nuestra batalla debe estar dirigida hacia lo espiritual que lastima, lo espiritual que daña. La Biblia dice que el diablo viene a robar, matar y destruir. Nuestro pleito no es con personas. Nuestro pleito no es contra personas, nuestro pleito es contra el pecado que pudiera estar en las personas. Mi pleito no es conmigo. Mi pleito es contra lo que me desvía, lo que no me permite acertar. A veces nos confundimos y vamos, de pronto entramos en discusiones. Dentro de la misma familia entramos en discusiones con los hijos. Mi pleito no puede ser contra mis hijos. La Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Entonces, cuando yo entro en una discusión con mi familia, estoy confundiendo al enemigo. Mi pleito no puede ser con mis hijos. Yo estoy llamado a fortalecer a mis hijos, a acrecentar a mis hijos, no a discutir o pelearme con ellos. Claro que de pronto mis hijos pueden estar en alguna mala situación, en alguna adicción, en algún hábito, en alguna práctica que no es correcta. Bien, no voy contra ellos, voy contra lo que los lleva a esa mala práctica.
¿sí? No voy contra ellos. Y a veces, repito, confundimos al enemigo. No es contra ellos. Y la Biblia dice, mi lucha no es con carne y no es con sangre. Es contra cosas espirituales. ¿Qué los mueve? ¿Qué los inspira? Vaya, ¿cuál es su debilidad? ¿Cuál es su deficiencia? Mi pleito no es contra mi esposa. No debiera convertirse en el enemigo. Lamentablemente a veces la esposa se convierte en el enemigo y llegamos a situaciones de separación o situaciones de ese tipo. Es que nunca debió ser así. Mi pleito no es contra ella. Es que ella tiene esta práctica. Bueno, ¿qué la lleva a esa práctica? Mi esposa no debe pelearse conmigo. No, es que yo tengo una práctica, tengo algo que lastima a la familia. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué inspira? ¿Qué mueve eso que está desviando? Pero a veces nos equivocamos y perdemos de vista que como dice la palabra de Dios, mi lucha no es con sangre y carne. ¿Cuándo nos atravesamos por alguien, a favor de alguien? Regularmente es cuando nos importa. Si me importa esa persona, si me interesa esa persona, entonces voy y saco adelante a esa persona de esa debilidad, de esa práctica, pero no lo desecho. No dices a alguien, no sé, es tan sencillo como decir, es un mentiroso, lo desechas. Es corrupto, lo desechas. Pero cuando esa persona te importa, vas y dices, no, espérame, no continúes ahí. ¿Sí? No es como verlo a alguien atravesado en la calle y dices, mira, lo van a atropellar y te haces a un lado. No, si te importa, vas y lo sacas de ese riesgo. De nuevo, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra batalla es contra lo espiritual, lo maligno espiritual. Y en ese sentido, ¿cuáles son los recursos que tenemos para esa batalla? ¿Cómo es que Dios nos ha capacitado o cuál es el recurso que Dios nos ha dejado para enfrentarnos? Esto es, ya me queda claro, no voy contra las personas. A veces equivocadamente pudiéramos construir una oración. He escuchado, y de veras, no lo digo en un mal sentido, pero he escuchado de pronto una crítica o alguna oración y alguna crítica que, Señor, contra todos los que practican la maldad, ve contra ellos. Y dice, espérame, no. Cuando tú vas a la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere la transformación del corazón del impío. En su momento tendrá que rendir cuentas en la justicia, ese es otro tema. Pero Dios no quiere la muerte. Quiere la corrección, la modificación. ¿Sí? Y bueno, regreso si nuestro terreno espiritual. Hay una historia en el libro de Éxodo, capítulo 17. Es interesante. Sí. Y en el 11, ¿qué dice? ¿En dónde? 6, 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es que dice contra, pero entendí que dijiste ante. Se había mencionado ante las acechanzas. Sí, no, es contra. Sí. Contra las acechanzas del diablo. Éxodo capítulo 17, a partir del verso 8. Sí, estamos ahí. Dice, ubicándonos en el contexto, este es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en ese proceso que están en el desierto, camino a consolidarse ya en una tierra propia. ¿Sí? Dice, vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, esa expresión, verso 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían su mano, el uno a un lado y el otro a otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esa expresión me encanta, verso 11, dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Algunas otras traducciones dicen, Israel llevaba la ventaja. Otras traducciones dicen, Israel vencía. Y sucedía que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel vencía. Y sucedía que cuando Moisés levantaba sus manos, llevaba la ventaja. ¿Qué tanto importa la ventaja? Observa en un enfrentamiento de box. Y si te pasas más de 1 kilo, espérame, no puedes. Porque 1 kilo ya es... Oye, mira, pues 99 y 101, pues ¿qué pasa? No, espérame, tienen que ser igual. Porque tantita ventaja hace la diferencia.
Y sucedía que cuando Moisés levantaba su mano, que pudiéramos decir, y sucedía que cuando levantabas tu mano, tus hijos prevalecían, tus hijos llevaban la ventaja, tus hijos vencían ahí en la escuela. Y sucedía que cuando levantabas tu mano, tu esposa triunfaba ahí donde está, prevalecía entre sus amigos, prevalecía. Y sucedía que cuando levantaba las manos, te iba bien. Y es interesante, porque esa es nuestro recurso, ese es el tema de lo espiritual, ¿sí? Y ver las consecuencias de lo espiritual, porque debemos de ver las consecuencias de lo espiritual. Pero estaba la contraparte, y sucedía también que cuando Moisés bajaba las manos, perdían terreno. Sucedía que cuando Moisés descuidaba lo espiritual, y pareciera ser muy drástico, pareciera ser, porque sí, no, bueno, era el principio y se tenía que dejar una historia, pero en la práctica así es. Cuando nos esforzamos en lo espiritual, hay consecuencias espirituales. Pero también cuando descuidamos lo espiritual, hay consecuencias espirituales. No debiera sorprendernos, pero cuando nos alejamos, cuando bajamos la guardia, cuando nos alejamos de la oración, cuando nos alejamos de la lectura de la palabra de Dios, lo fortalecedor que es la lectura de la palabra de Dios, cuando nos alejamos de las reuniones donde se predica, donde se promueve, la Biblia dice, mira, no dejes de congregarte. Dice, y sucedía, y te vas a topar historias de personas que dicen, no hombre, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia, mira, muy bien, yo me acuerdo cuando me reunía, oye, muy bien, no hombre, pero luego, ¿y luego qué pasó? ¿Por qué lo habrías de dejar? ¿Sí? Y hay que buscar fortalecernos y fortalecer a los que nos rodean, porque nuestra lucha no es con sangre y carne, es con lo espiritual. Y yo diría que de pronto el cansancio puede llegar, porque si ves la historia, a Moisés llegó el cansancio. El asunto es que el cansancio no se enfrenta con descanso, se enfrenta con ayuda, porque de pronto puede llamar la atención, pues se sentó, descansó. El cansancio es natural, el cansancio es parte de la vida, pero el punto aquí es que lo enfrentes con fortaleza, con ayuda. Yo sé que de pronto te puedes cansar. El asunto es que cuando tienes a alguien a tu lado que le importas y que le importa lo mismo que a ti, te va a fortalecer. Que eso fue lo que le pasó a Moisés. Llegó el momento que Moisés se cansó y se detenía, no porque no le importara lo que estaba ocurriendo allá abajo, se detenía por cansancio, pero había alguien al lado que tenía los mismos intereses que él, que procuraban lo mismo que él y que lo fortalecieron. Aquí diría, bueno, ¿tienes ayuda en lo espiritual? ¿Hay quien te ayude en lo espiritual? ¿O hay quien te debilite en lo espiritual? Porque a veces te acercas a este camino y ¿qué andas haciendo? Esto es para mujeres, ¿por qué te sucede? Y esa gente, créeme que el día que te canses no te va a ayudar, no va a sostener tus manos, no lo va a hacer. Una expresión que viene en la Biblia el rey David decía, muchos se alegrarían si yo desmayara, a muchos les daría gusto que fracasaras en el tema espiritual. No sé por qué, pero tal vez porque no lo conocen el tema, pero qué importante es que te rodees de personas que sean fortaleza espiritual, que les interese que lo bueno ocurra, que lo bueno suceda, para que cuando aún el cansancio, aún cuando ocurra, estén ahí para facilitarte hacia lo espiritual. Y es que no pierdas de vista que a veces el cansancio es en Dios. Me gusta mucho que la Biblia habla del día de reposo. A veces lo hemos malinterpretado, cuando dice 6 días trabajarás, pero un día vas a separar como día de reposo. Y aquí lo he interpretado, es que es el día de descanso. No, de descansar el panteón. Es el día del reposo. Reposo es alivio. Alivio, dices, ¿a qué vas a la iglesia? Pues a aliviarme, a fortalecerme, a que levanten mis manos los que están ahí para continuar con mi lucha espiritual. Voy a fortalecerme para no confundir al enemigo. Mi lucha no es con sangre y carne, mi lucha no es con mi esposa, mi lucha no es con mis hijos, mi lucha no es con los que trabajan conmigo. O es que mira, es que, oye, agarran lo que no deben y se desvían. Bueno, pero ¿qué los lleva a desviarse? ¿Qué los lleva a corromperse? ¿Qué los lleva a la deshonestidad? Porque mi lucha es con lo que los lleva a la deshonestidad, no con ellos. ¿Sí? Mi lucha es, pues no es con lo que practican la maldad, sin duda no es correcto. Mi lucha es con lo que los inspira a practicar la maldad, y lo enfrento con lo espiritual.
Qué bonito poder decir, y sucedía que, y que lo cambian por, y sucede que en mi vida, cuando me ejercito, cuando practico la oración, prevalece. Cuando me ejercito en la oración, cuando busco la fortaleza en lo espiritual, prevalecen. Diría otras traducciones, vencen, llevan la ventaja. Dice, no, mis hijos traen ventaja, hago oración por ellos. Mi esposa trae ventaja, claro. La empresa trae ventaja, hago oración por ellos. Reynosa trae ventaja, estamos orando por la ciudad. Es importante no maldecir la ciudad. Yo sé que las situaciones son difíciles, pero maldecir es hablar mal. No voy a maldecir la ciudad, voy a bendecir la ciudad, voy a pedir que Dios intervenga en la ciudad. Maldecir, no, Reynosa. Voy a ir de vuelta a dar una clase a Veracruz y ahí en el aeropuerto está, los que venían a Reynosa, ya cuando venimos de regreso. ¿A qué vas? Estaba oyendo a los de lado. ¿A qué vas? ¿Qué andas haciendo? Mira cómo está. Y es que yo, y es que antes, y yo. Ay, ¿cómo les digo que dejen de maldecir mi ciudad? Vamos a bendecir, porque sucedía que cuando orábamos y cuando bendecíamos nuestra ciudad, prevalecía. Queremos que prevalezca lo espiritual, vamos a hacer lo espiritual. No sé qué pasaría con los que estaban abajo. A la hora de que lee la historia, dice que estaba Moisés arriba y que estaba Aarón arriba y que estaba ahí. Pero los que estaban abajo, Josué a lo mejor ni cuenta se dio. De pronto prevalecía en batalla y de pronto no. Él no volteaba a ver a Moisés. A lo mejor no se dan cuenta. Y tal vez a lo mejor nunca le agradecieron a Moisés. Tal vez nunca te agradezcan a ti. Tal vez no. Pero no lo estás haciendo por el agradecimiento, lo estás haciendo por ellos. No te agradezcan y dicen, oye, gracias por tus oraciones. Tal vez no sepan que tú te levantas todos los días y intercedes por tu familia y dices, y tus hijos crecen y sus familias crecen y se desarrollan por tus oraciones. Sus matrimonios prevalecen por tus oraciones. Sus proyectos prevalecen por sus oraciones. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Una expresión que viene en Proverbios 21:31 dice, se prepara el caballo para la batalla, pero la victoria la da el Señor. La victoria la da Dios, la victoria la da Yahvé, la victoria la da Jehová. Se prepara, ¿sí? Entonces hay un área que nos corresponde, hay un área que le corresponde a Dios, pero en lo que nos corresponde decimos, levanto mis manos. Esto no es solo la expresión de tener las manos arriba, tiene que ver con acciones espirituales. ¿Sí? Intercesión, oración, puesta en práctica de la palabra de Dios. Y sucedía que cuando ponía en práctica la palabra de Dios, prevalecía. Y sucedía que cuando ponía en práctica lo que dice aquí, prevalecía. Y sucedía que cuando me acercaba a Dios, que cuando me mantenía en Dios, prevalecía. Había victoria, vencía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No confundir al enemigo, reconocer el verdadero enemigo, dirigirnos hacia el verdadero enemigo y atacar al enemigo o responder al enemigo con el recurso que Dios nos ha dejado. Mi lucha no es con sangre y carne. Mi lucha es con lo espiritual que viene a lastimar. Y lo espiritual me enfrento con lo espiritual. Ahí, se los dejo. Roger, algo que... Me gustaría que a ver si puedes ampliar eso de que la lucha no es contra la persona, sino contra quien lo provoca. O sea, quien contra lo espiritual que lo provoca. El diablo es padre de mentira, el diablo es tentación, ¿sí? Entonces, si mis hijos caen en una tentación, mi lucha no es contra mis hijos, es contra lo que los mueve la tentación. Eso es lo que yo voy a dirigir. Acercarlos a Dios, alejarlos de la tentación, enfrentar la tentación, reconocer esa tentación, esa debilidad, ese hábito, esa adicción, esa práctica, lo que sea, reconocerlo y en el proceso no continuarme con ellos. A veces es muy interesante que de pronto tú ves al Señor Jesús que no confrontaba a la gente con su pecado. Jesús presentaba la palabra de Dios. Sí, yo me puedo acercar a alguien y decirle, no sé, a alguna persona y decirle, eres un infiel. Ya lo sabe, tan lo sabe que mira, usa 2 celulares, tan lo sabe que se sale a hablar por teléfono, pero mira, tan lo sabe. Pero es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios, ¿sí?
Tú ves a Pedro, uno de los mensajes que viene en el libro de los Hechos dice que se levantó y predicó a la gente, y hubo 3,000 personas que modificaron su manera de vivir. Y cuando dices, bueno, ¿y qué les dijo? No les dijo, son ladrones, no les dijo, son corruptos. Jesús les dijo, Jesús los amó y dio su vida por ustedes. Fue lo que les dijo. Entonces, eso es, no vamos contra las personas. Ir contra las personas es alejarnos del principio que Dios establece. Es tanto el amor de Dios que envió a su Hijo por nosotros. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Yo no voy a condenar al mundo. Sí, no voy. Y a veces caemos en eso, en confrontarnos, en enfrentarnos. Y ningún reino dividido, les decía hace un momento, va a prevalecer. Mi lucha es con el enemigo. El enemigo es el diablo. Y es una realidad espiritual que está allí. Y lo enfrentamos con oración. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo no tengo por qué huirle al diablo. No tengo por qué huirle. Yo no le huyo al diablo. No lo enfrento porque no me corresponde. Ese es trabajo de Dios. Pero yo lo resisto. ¿Cómo lo resisto? Me mantengo firme en la palabra de Dios. Estás firmes y ves la salvación que el Señor hará. Dice una expresión de la Biblia. Estoy firme en su palabra. Firme en lo que Él me manda, firme en el no matarás, firme en el no robarás, firme en no levantarás falso testimonio, firme en el no hurtarás, firme en no voy a hacerle falta a mi mujer, firme en la blanda respuesta calma la ira. Ahí estoy firme. Y cuando estoy firme, el diablo huye. No tengo por qué huirle al diablo, es el que tiene que huir de nosotros. Ese es el principio que establece la palabra de Dios. Y ese es cómo se enfrenta lo espiritual. Una versión NVT. Nueva traducción viviente. NVT. Creo que es nueva versión. NTV, nueva traducción viviente. Aquí lo traigo. Creo que es nueva versión testamentaria. Sí. La mía es del Nuevo 19. Es del Antiguo. 19. Perdón, 15 del 19 al 21. ¿N qué dijiste? VT. A ver, ¿qué dice? Entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré. ¿Jeremías qué, perdón? Quiero ver eso, si regresas. Del 19, Jeremías perdón, del 15 del 19 al 25. Ahí dice si regresas. En la mía dice si te convirtieres. Lo mismo dice la mía. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Usted dice, pues ya me convertí, pues ¿cómo es eso? Pero cuando veo la otra traducción a mí se me da un panorama impresionante. Si regresares, lo que tú estás diciendo, te apartas de esto y te va como en feria. Fíjate lo que dice completo en esa versión y en esa que tú tienes. Si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Ok. ¿Es el 19? Es el 19. ¿Y el tuyo? Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Lo que tú estás diciendo, vuelve a tomar la medicina, o sea, y sucedía que si volvieres, que si orares, que si leyeres, que si... Dice, yo te usaré, y en la tuya hay una que dice, Y podrás servirme. por esa hay otra que dice, tú serás mis labios, o sea, tú hablarás. ¿Serás mi qué, perdón? Mis labios, o sea, yo voy a usarte para que tú hables. Serás por mi mí. vocero. Sí, ahí está, serás mi vocero. Pero a mí me abrió un panorama de si te convirtieres así regresares. ¿Cuál es el enfoque aquí? Que aquí dice si te convirtieres, entonces para mí no era tan entendible como cuando vi el término si regresares. Si te convertís, ya me convertí, ¿qué? Pero no, o sea, la traducción, sí, la conversión es un proceso, él lo puede hacer en un instante, pero siempre es un proceso. Es que la conversión ocurre, pero no necesariamente la modificación de la conducta. Sucede a veces que alguien se acerca a Dios y si ya se convirtió, mira, ahora ¿cómo decirlo? Ahora canta. Sí, le sigue pegando a su señora, pero ahora canta. Le pega con más alegría. No, sí. Le pega La cantando. conversión a la que se refiere la Biblia no es que incorpores algunas formas religiosas o algunas formas eclesiales. Sí, la conversión a la que se refiere la Biblia es regresar al principio original, regresar a cuando no hacías daño, cuando no lastimabas, cuando eras obediente. ¿Sí? Esa expresión, ser como niño, es una característica que tienen los niños: la disposición a amar, la disposición a la obediencia, la disposición a la disciplina.
a veces hemos dicho conversión y la persona queda, no, yo ya me convertí, ahora canto. Yo ya convertí, mira, antes escuchaba esta estación de radio, ahora escucho esta estación de radio. Oye, pero ¿y cómo estás con el punto ese de la desviación de dinero? Ah, no, para mí eso no, es que ya me convertí. No, cuando se escribe esto, no eran las expresiones eclesiales, que son bonitas y son fortalecedoras. Está bien, son expresiones de poner en práctica la palabra de Dios. Por eso ese regresar se la dice a un pueblo que se había desviado de su conducta original, en el caso de la lectura de Sí, a Jeremías. Jeremías. Jeremías tiene que regresar y le dice, tú serás mi vocero, yo usaré tu vida, tú serás mi boca, cosas así. O sea que la palabra aquí, convirtieres, no sería Bueno, adecuada. no, es que A veces se queda corta. explica más si regresares. O sea, si dice, si regresares es que te fuiste. Entonces dice, si regresares yo te restauraré y delante de mí estarás, y sin sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, a las prácticas deshonestas, a las cosas pues que causan problemas en la vida, tú no te conviertas a ellos. Las personas que las practican tienen que convertirse a lo que tú estás cambiando. Pero el punto es en el 19, leo hasta el 21 y el enfoque es el 19. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. O sea, fíjate todo lo que, en 3 versículos, todo lo que tiene para nosotros si regresamos, como por decirlo, al primer amor. A cuando... Pero el punto es que yo me quedé sorprendido y muy satisfecho de escuchar eso. Si regresares, estábamos en Monterrey y en la noche ya regreso, mira hermano, es otro regreso. Y veo un comentario que hace mucho tiempo que no abría, así, no sé si alguien lo tiene, de Matthew Henry. Y aquí el comentarista dice, Dios le dice a Jeremías, si dejares tu mal carácter, entonces te restauraré. Dije, pues eso es muy directo para mi persona. O sea, entonces ya no solo si regresares, sino si dejas tus berrinchitos, si dejas tu palabrería. Así dice. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena. Entonces, más amplio el panorama. Que para mi entendimiento, si te convirtieras no es que llegaba tanto, pero si regresares me abre un entendimiento más profundo. Y cuando dejes tu mal humor, es lo que Dios le dice a Jeremías. Entonces, porque Jeremías se acerca a Dios con un montón de problemas y cosas, no quejas más que todo, ¿no? Entonces aquí para mí lo resuelve el asunto. Entonces si tú intentas, no estoy diciendo que estás en el caso mío, pero si es un caso parecido o solo es mera coincidencia, cuando tratas de escoginarlo, de regresar, como tú mencionabas tú, de regresar a orar, de regresar a leer, de regresar a estos lugares donde se comparte el evangelio, otra historia es que yo te restauraré, o es decir, en qué situación de la vida estamos hoy. Tú serás mi vocero, como dice la verdad. Gracias. Provecho. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, gracias porque tú nos traes alegría y gozo en esta reunión, Señor. Qué hermoso grupo, Señor, buscando tu palabra, buscando tu rostro, buscando hacer tu voluntad. Yo quiero orar pidiéndote que tu bendición sea sobre la vida de cada uno, Señor. Que tu bendición alcance a cada miembro de nuestras familias en el lugar donde estén, Señor. Tú envía tu palabra, Señor. Envía obreros preciosos en tus manos para que ministren y compartan tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los miembros de nuestras familias y en el nombre de Jesús los bendecimos. Declaramos tu bendición, tu cuidado, tu protección, tu provisión, Señor, y damos gracias por ello. También oramos por los cumpleaños, Señor. Mili, la hija de Fernando, el hijo de Memo. Perdón, el hijo de Memo, Señor, por Albino, que están cumplieron años en estos días. Don Antonio, Señor, que también está celebrando
su cumpleaños en estos días, y también quiero darte gracias por la vida de mamá, Señor, que nos das el privilegio de que este sábado cumple 80 años. Gracias por todas las cosas que tú nos das, y quiero pedirte, Señor, que tú traigas, que tú nos sorprendas en el caminar diario con tu presencia, Señor, con tu bendición, que tú abras las puertas que por años han estado cerradas, Señor, y que tú cierres las puertas que han estado abiertas y deben de estar cerradas, que tú las cierres y nadie las puede abrir, Señor. Para las que tú abres, nadie las puede cerrar. Te damos gracias por cada uno, Señor. Gracias por lo que está haciendo Memo en grabar cada mensaje y subirlo, Señor, para que mucha gente lo pueda ver, Señor, para que nosotros mismos podamos recordar, Señor. Gracias por la bendición de la palabra esta mañana, Señor. Habla a mi corazón, y yo te doy gracias porque usas la vida de Jonathan para hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, para ser bendecidos por ti a través de él. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso. Oramos por la mamá de Alberto Tea, Señor, que nuevamente va a una cirugía. Oramos pidiéndote, Padre, que tú seas el cirujano, Señor. Que tú seas con ella y que tú seas con cada miembro de su familia, trayendo paz, abundancia de paz a sus corazones. Y declaramos una operación de éxito, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén.